Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 19, lo vimos hace como un par de semanas o 3 semanas. El apóstol escribe que nosotros, los hijos de Dios, somos linaje escogido, somos un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido con Dios, pero con un propósito. Y el propósito es que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y la pregunta es, ¿cómo podemos, como iglesia, proclamar las virtudes de Dios a una sociedad que no tiene interés en escucharnos? Y no solo que no tienen interés, sino que en esta sociedad nosotros como iglesia hemos perdido la voz para anunciar a Jesucristo. No nos quieren escuchar. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Porque históricamente los cristianos, especialmente en este país, ocuparon un lugar de privilegio y en muchos países del mundo. Históricamente podían levantar la voz en los parlamentos, en la política, en cualquier lugar. Los presidentes se rodeaban de cristianos para que los aconsejaran. Sin embargo, esa voz ya no se escucha. Son pocos los países que tienen un consejero cristiano. Para la sociedad, los pensamientos fundamentados y basados en la palabra de Dios, en Jesucristo, son totalmente irrelevantes. Y el problema es que la sociedad contemporánea, especialmente aquella que tuvo familiaridad con el cristianismo, aquellas que vienen de un contexto católico o un contexto evangélico, tienen cierta familiaridad con los fundamentos de Dios. En algunas ocasiones equivocados, pero tienen esa familiaridad. Y en este momento rechazan la manera en la que se les habla de Dios. Y esto me recuerda un poco al cuerpo humano. Los seres humanos tenemos una facilidad y es generar inmunidad hacia las enfermedades. Cuando nosotros somos infectados con una enfermedad, por ejemplo, la sarampión, el cuerpo después de que le da la enfermedad genera una inmunidad y usted no se puede volver a contagiar de la misma enfermedad. Y es como que la sociedad y la cultura hubiese creado una inmunidad al cristianismo, una inmunidad a todo lo que tiene que ver con Dios. Y lo triste es que así como la cultura está haciendo estragos en la sociedad, la iglesia se ha vuelto irrelevante, porque la misma iglesia ha hecho cosas que la han convertido en irrelevante para la cultura. Por ejemplo, se ha encargado de pelear con la cultura. Yo creo que como iglesia nosotros no estamos llamados a pelear con nadie. No estamos llamados a gritar. No estamos llamados a condenar a las personas. Nosotros no sabemos quién se va a perder o quién no se va a perder. Nosotros debemos predicar la palabra, pero condenamos y hablamos a las personas verbalmente de una manera que no es correcta. Utilizamos las redes sociales para compartir nuestros deseos, nuestros pensamientos y manifestar la ira que nos provoca el hecho de que las personas no quieran escuchar a Dios. También nos hemos encerrado en una burbuja. Hemos creado una sociedad cerrada, un club social, en el cual no hay espacio para la cultura y hemos perdido de vista la misión que tenemos. Como dije al principio, que es anunciar las virtudes de aquel que nos salvó. Nuestra misión es predicar a Jesucristo, pero nos hemos convertido en un club que solo tiene sentido los domingos, pero de lunes a sábado ni nos llamamos, ni nos buscamos, ni nos reunimos y no queremos saber nada de nuestros hermanos. Y por último, hemos logrado convertirnos en camaleones, expertos, mimetizados y camuflados con la cultura, haciendo las mismas cosas que la sociedad hace, mostrando a un Dios que nos ayuda en las dificultades, un Dios que nos alivia el dolor y la culpa cuando lo necesitamos. Pero nosotros no necesitamos involucrarnos a nivel personal, ni mucho menos participar en el proceso de santidad. Esa es la iglesia. Y la iglesia se ha vuelto irrelevante cuando la vida de sus miembros vive en función
de los valores del mundo. Vive en función del consumismo, el individualismo, vive en función del orgullo, de todo lo que el mundo ofrece. Y cuando el mundo nos ve como ellos. Nosotros hablamos la semana pasada de la necesidad que tenemos de trabajar en nuestras relaciones. Porque cuando la comunidad florece, en la medida de que existen relaciones profundas entre nosotros los miembros, esas relaciones tienen el poder para impactar al mundo, dando testimonio del poder de Dios. Como personas diferentes somos capaces de convivir en amor y paz a pesar de nuestras diferencias. Eso tiene que impactar a las personas que están allá afuera. Y por eso hoy, en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 13 al 17, siguiendo con nuestra serie, el apóstol nos va a exhortar para que aprendamos a vivir en el exilio. ¿Y esto cómo es? Nosotros tenemos que vivir y tomar una posición de amor en esta sociedad, sin comprometer los principios del Evangelio ni los valores del reino de Dios. Y Pedro nos va a decir lo que tenemos que hacer y la forma en la que lo tenemos que hacer para lograr proclamar las verdades de Jesucristo a esta sociedad que ha cerrado sus oídos para escucharnos. Acompáñame en su Biblia, Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 13 al 17. ¿Y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Pero aún así sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. Y si no os amedrentéis por temor a ellos ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Lo primero que Pedro nos dice es lo que tenemos que hacer. Y él comienza diciendo que estamos llamados indefectiblemente a hacer el bien. Hacer el bien. El versículo 13, el apóstol Pedro nos llama a ser celoso por lo que es bueno. Yo no sé de qué tenemos celos. Yo no sé qué es lo que a nosotros nos hace hervir la sangre. Pero la Biblia dice que debe ser por lo que es bueno. En el versículo 16 dice que si alguien murmura contra nosotros, deben quedar avergonzados cuando ellos vean nuestra buena conducta como creyentes. Los que hablan mal de nosotros se avergüenzan porque entienden que lo que dicen es mentira, o al contrario, cuando murmuran de nosotros, lo hacen porque las cosas que nosotros hacemos no glorifican a Dios. Y el versículo 17, que es mejor padecer por hacer el bien, si es la voluntad de Dios, y no por hacer el mal. Estamos viviendo en el escenario del mundo. O sea, todos vivimos en este mundo, estamos en el mundo, y la Biblia nos llama a no ser parte del mundo, a no comportarnos como el mundo. Por lo tanto, nosotros como creyentes estamos comprometidos delante de Dios y con la sociedad para hacer el bien. El mundo, con sus ideologías, busca aplastarnos, busca dominarnos. Y nosotros estamos llamados a luchar contra la dominación que el mundo quiere ejercer sobre nosotros a través de todo lo que el mundo nos vende. Dallas Willard dice que los creyentes estamos llamados a superar los reinos humanos de este mundo con amor, justicia y verdad. Esa deben ser nuestras banderas. Nosotros no debemos contender contra las personas, porque nuestra misión no es convencer a las personas. Eso es el trabajo del Espíritu Santo. Nuestra misión es proclamar el reino de Dios a esta sociedad y mostrar las virtudes de Jesucristo, mostrar que el poder de Dios es suficiente para transformar las vidas. Debemos trabajar en todo lo que es bueno, es correcto y perseguir la verdadera paz. No contender contra las personas. Nuestro compromiso es realizar actos que lleven a que la vida en este mundo pueda ser mejor. Todo lo que nosotros hagamos
por las demás personas deben llevar a esas personas a mejorar su vida. Actos que puedan mostrar el fruto del amor de Dios fluyendo a través de nosotros. Pero en ocasiones hacemos lo contrario. Cuando las personas se acercan a nosotros buscando paz, buscando quizás que nosotros tengamos conmiseración de parte de ellos, encuentran lo contrario. Encuentran en nosotros a personas que los condenamos, personas que los rechazamos y personas que les decimos la verdad, pero no se las decimos en amor. Y entonces eso crea una barrera en ellos. Y es que esto es el centro del Evangelio, hermanos. Es el centro porque Dios vio nuestro quebrantamiento, vio que nosotros estábamos deteriorados, vio la humanidad corrompida. Y entonces, ¿qué hizo? ¿Nos condenó a todos? No. Dios se encarnó, bajó, se hizo hombre para vivir en medio de nosotros, en la persona de Jesucristo, para lidiar con el desastre en el cual nosotros nos encontrábamos. Eso fue lo que hizo Dios y es lo que nosotros estamos llamados a hacer con la humanidad. Cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan, la carta de Juan, la primera carta, Juan nos recuerda que Dios se hizo carne. Él nos está recordando constantemente y que estuvo en medio de nosotros. Él vino a nosotros, tanto en el Evangelio como en su carta, nos está diciendo que Dios estuvo en medio de nosotros. No vino a condenarnos, sino que vino a salvar al mundo. Y nosotros no venimos o no creemos que estamos en este mundo para condenar a las personas. Y somos expertos en decirle a las personas que se van a ir al infierno, aunque es una realidad. Pero somos expertos. ¿Y sabe por qué somos expertos? Porque pensamos que nosotros nos hemos salvado. Porque pensamos que nosotros hemos llegado. Y alguien dijo que cuando estemos en la presencia del Señor nos vamos a sorprender de tres cosas. Una es de los que están, porque nosotros pensábamos que no iban a estar. ¿Seguro? La otra es de los que no están. Y vamos a decir, wow, y el pastor no está. Y yo pensaba que me lo iba a encontrar aquí. Y de lo tercero que nos vamos a sorprender es que nosotros mismos estemos. De que nosotros mismos estemos. Porque si nosotros le pidiésemos a Dios su justicia, ninguno de nosotros estaría en este lugar. Yo no podría estar aquí predicando el Evangelio, porque yo soy un pecador, igual que todos ustedes. Pero no se trata de nosotros, no se trata de lo que nosotros hacemos, se trata de Dios. Dios vino a salvar la humanidad y nos ha encargado a nosotros la misión importante de proclamar el Evangelio de Dios en una sociedad que no nos quiere escuchar, en una sociedad donde la iglesia ha perdido la voz, una sociedad donde como iglesia estamos llamados a usar el cuerpo de Cristo, pero no lo hacemos, hermanos. No tenemos cuidado de los miembros, de cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Ninguno de nosotros, en su sano juicio, es capaz de amputarse un miembro. Ninguno de nosotros, en su sano juicio, es capaz de decir, yo no necesito esta pierna, me la voy a cortar y la voy a tirar a la basura. Pero somos expertos como cuerpo de Cristo en desechar a las demás personas, a los hermanos que Cristo ha injertado dentro de su cuerpo. Necesitamos comprometernos con todas las personas, con todos los hermanos, no solo con los que podemos utilizar. Necesitamos comprometernos con los más vulnerables, con los niños, con las viudas, con los enfermos. Necesitamos manifestarle a las personas que hacen parte del cuerpo de Cristo que son importantes para Dios, que son importantes para nosotros como iglesia. Porque cuando nosotros hacemos eso, entonces vamos a experimentar la plenitud de la vida de la manera en la que Dios quiere que nosotros la experimentemos. Porque la plenitud de la vida no está en el mundo. La plenitud de la vida la vamos a encontrar en Dios. Pero la vamos a encontrar solamente cuando hacemos las cosas que Dios nos ha mandado a hacer. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, entonces nos vamos a encontrar como se encontró Jonás, contendiendo contra Dios, y entonces nos puede tragar un gran pez y luego terminaremos vomitados, humillados y pidiéndole perdón a Dios. Así que consideremos, hermanos, en qué lugar, dónde nos está pidiendo Dios que sirvamos a aquellos que son más débiles que nosotros o que han sido heridos, quizás relacionalmente. Si es en el trabajo, tengan celo y carga por lo que es bueno.
Hagan lo que es bueno. No participen de las injusticias. Si le piden hacer algo que no es correcto, niéguese. Niéguese, aunque eso le cueste su puesto de trabajo. Pero usted se puede negar. Porque si usted participa de las injusticias, entonces usted se va a hacer igual a ellos. Y va a estar negando lo que Dios hace. Sean celosos por lo que es bueno para la empresa o para el lugar donde ustedes trabajan. No participen de cosas que puedan ir en contra. No vean la ganancia como un fin para justificar los medios para alcanzarlos. Seamos de una sola pieza. Si somos padres, seamos celosos para lo que es bueno en nuestro hogar. Seamos celosos de que nuestros niños sean criados con hábitos que glorifiquen a Dios. Que ellos puedan mostrar en todas las cosas que hagan la sabiduría del Señor. Pero para eso necesitan ser entrenados desde niños. O sea, ¿quién está educando a nuestros niños? La televisión, Netflix, la Biblia. O sea, ¿quién está educando a nuestros niños? Porque lo que los niños aprendan cuando niños es lo que les va a servir el día de mañana para formarse un futuro y llegar a ser buenos hijos, buenos padres, buenos esposos. Y créanme que la sociedad y el mundo no lo va a hacer. Hay una frase muy conocida que quizás todos ustedes han escuchado y no sé si alguna vez la han repetido. Prediquen el evangelio con sus vidas y si es necesario, usen palabras. Algunos dicen, usen la Biblia. El problema es que este mensaje es incorrecto. Porque el evangelio es un mensaje y como es un mensaje, tiene que ser proclamado con palabras. Y no nuestras palabras, sino la palabra de Dios. Y Pedro está diciendo que cuando nosotros hemos perdido la capacidad de levantar la voz en una sociedad que no nos quiere escuchar, cuando la gente piensa que nosotros somos ingenuos, ignorantes, fanáticos, de mente cerrada, que somos retrógrados porque somos cristianos, nosotros no podemos comenzar gritándole a las personas. Nosotros necesitamos crear relaciones para poder predicar el evangelio, hermanos. Necesitamos crear relaciones. Si nosotros empezamos gritando a las personas, nadie nos va a querer escuchar. Necesitamos hacer el bien y seguir haciendo el bien, invertir nuestro tiempo, nuestra energía, nuestros recursos, nuestros talentos. ¿Hasta cuándo? Hasta que recuperemos la voz con esas personas. Hasta cuando esas personas estén dispuestas a escucharnos. Y entonces nosotros vamos a poder predicar el evangelio con amor y con fidelidad. Y entonces esas personas, cuando nosotros les hablemos de Cristo, cuando nosotros les hablemos del amor de Cristo, cuando nosotros les hablemos de la bondad de Cristo, de la generosidad de Cristo, ellos pueden valorar y evaluar nuestras buenas obras y entonces nuestras obras irán acorde con lo que nosotros les digamos. Y entonces no van a poder dudar de que Dios tiene el poder para transformar las vidas. Otra de las cosas que dice Pedro que tenemos que hacer es presentar defensa. Esto lo encontramos en el versículo 15. Si no santificad al Señor en vuestros corazones, o sea, en nuestra conducta, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, o sea, a la hora de proclamar. Y es que hay una realidad que no se puede ocultar, y es que el mundo secular jamás va a poder cumplir sus promesas. El mundo promete muchas cosas, muchísimas, pero jamás las va a poder cumplir. Y ahí es donde está la trampa, porque nada nos va a llevar a la plenitud de la vida. Ni la revolución sexual, ni la autodeterminación, ni la ausencia de un código moral que le diga a la sociedad que es bueno y que es malo. O sea, ninguna de estas cosas puede cumplir sus promesas. Y finalmente, todas las cosas que el mundo vende, todas las cosas que se construyen, colapsan. Colapsan. Y cuando eso sucede, entonces nosotros como iglesia debemos estar atentos. Porque cuando las personas colapsan en el mundo, entonces están preparados para escuchar lo que nosotros tenemos que decir. Podemos hablar del amor de Dios, podemos hablar de la esperanza que Dios le está ofreciendo a este mundo que está caído y que está quebrantado. Porque va a colapsar, hermanos. Va a colapsar. Los que llegamos más mayores al Señor, yo llegué con 30 años, yo viví un antes y un después en el Señor.
Y les puedo decir que lo que yo viví en el mundo no lo cambio por los años que llevo en el Señor. No lo cambio, porque todo en el mundo, todo lo que yo logré y alcancé en el mundo, en lo cual yo pensaba que había encontrado y alcanzado la plenitud de la vida, en el dinero, la posición, en las cosas materiales, colapsaron. Colapsaron. De todo eso no tengo absolutamente nada. Nada. Pero lo que he construido en Dios ha permanecido en el tiempo. Y yo tengo la certeza y la confianza de que va a permanecer hasta la eternidad. Entonces construyamos donde tenemos que construir y dejemos de estar siguiendo lo que el mundo nos vende. Por esa razón nosotros tenemos nuestro Instituto de Fe y Vida, porque no podemos como creyentes contentarnos con un entendimiento superficial de lo que es la teología o de lo que es Dios, de lo que el pastor predica cada domingo. Necesitamos hacer apologética, defensa del Evangelio, porque es importante para nosotros. Pero para poder hacer defensa, nosotros necesitamos estar preparados y tener conocimiento. Las personas que venden productos conocen muy bien el producto que le venden, a tal punto que son capaces de engañarte, vendiéndote un mal producto, diciéndote que es lo mejor que tú vas a comprar en tu vida. Y nosotros caemos, porque tienen el conocimiento de lo que van a vender y exageran. Nosotros tenemos el mejor producto, por llamarlo de alguna manera, en nuestras manos y lo hemos probado y sabemos que funciona, que es el Evangelio. Pero necesitamos conocerlo, necesitamos comprender los elementos esenciales de nuestra fe. Porque cuando las personas nos pregunten por qué nosotros somos cristianos y por qué creemos que en el lugar donde nosotros estamos es el mejor lugar donde ellos pueden estar, entonces nosotros necesitamos argumentos, pero no los nuestros, sino los argumentos de Dios para poder que esas personas luego sean convencidas por el poder del Espíritu Santo y el conocimiento de la palabra de Dios. No por nosotros, sino por lo que Dios hace. Y esto es lo que tenemos que hacer entonces. Pero ¿y ahora cómo lo vamos a hacer? Esa es la segunda parte del sermón y lo que nos dice Pedro. Nos dice que lo tenemos que hacer con mansedumbre, con respeto y con buena conciencia. Necesitamos vivir esta vida sabiendo de que tenemos una misión. Y no es una misión imposible. O sea, es posible porque con nosotros se hizo. Alguien se tomó un día el tiempo, la molestia, invirtió recursos en compartirnos el Evangelio. Y aquí están los resultados. Tenemos una misión. No la tenemos que hacer de manera agresiva, ni mucho menos de manera impetuosa. No podemos nosotros obligar a las personas, y mucho menos en medio de esta cultura que es hostil. Porque cuando nosotros nos acercamos a las personas reaccionan, y en muchas ocasiones las reacciones de las personas a las cuales nosotros nos acercamos producen temores en nuestras vidas. Y muchas veces, sin temor a equivocarme, yo les aseguro que ustedes no comparten el Evangelio por temor. Por temor. Por lo que la otra persona pueda decir, lo que la otra persona pueda hacer, por la reacción de la otra persona o por la forma en la que me conteste. Pero es temor, temor. Y cuando nosotros vemos el versículo 13, Pedro dice, ¿quién les hará daño si ustedes son celosos por lo que es bueno? En el contexto de la carta, Nerón, el emperador romano, estaba buscando el más mínimo indicio, la más mínima razón para capturar a un cristiano, torturarlo y asesinarlo. Y aún así, los hermanos predicaban el Evangelio. Yo creo que de los temores nuestros, yo creo que ninguno involucra nuestra vida. O sea, es que si le hablo de Cristo, de pronto me mata. Y aún así, los hermanos ponían en riesgo su propia vida para predicar el Evangelio. Y el problema es que el temor nos lleva a hacer las cosas de las que hablamos en la introducción. El temor produce que nos alejemos de las personas para protegernos. Y si no nos alejamos, entonces nos mimetizamos con ellos y empezamos a hacer las mismas cosas para encajar. Y por último, atacamos. Nos convertimos en un mecanismo de defensa y empezamos a defender el Evangelio con uñas. Y muchas veces, como la otra persona no nos escucha, esa autodefensa que nosotros sacamos es producto de nuestra frustración. Estamos frustrados
Porque le predicamos y le predicamos y le predicamos y llevamos tantos años mostrándole a esta persona un testimonio y hablándole de Cristo y no se convierte. Y esa frustración nos lleva a nosotros a sacar cosas que no deben salir. Nos lleva a llenarnos de ira, a llenarnos de rabia y en ocasiones hasta mandarlos al infierno. Sí, váyase al infierno entonces. Ya no le digo más. Pero Pedro nos dice que no debemos temer. No debemos tener temor y que la manera en la que nosotros podemos vencer ese temor es santificando a Cristo como Señor de nuestros corazones. Pero esto no es fácil, porque santificar a Cristo en su corazón no es otra cosa más que reconocerle como el Señor de su vida. Y allí empiezan nuestros problemas. Porque nosotros venimos a Cristo y nosotros queremos a Cristo como el Salvador, queremos a Cristo como nuestro proveedor, pero jamás queremos a Cristo como el que gobierna nuestras vidas. Porque cuando nosotros decimos que Cristo es el que gobierna nuestras vidas, no estamos hablando de una construcción mental que nosotros adoptamos para sentirnos mejor, no. Estamos hablando del reconocimiento de una verdad que está redefiniendo nuestra posición y nuestra vida en el Señor. Porque en la cruz y con la resurrección, Jesucristo derrotó los tres enemigos fundamentales que nosotros teníamos: el pecado, la muerte y Satanás. Él los derrotó. Y como leíamos en Colosenses, en la alabanza, el versículo 15 nos dice, Colosenses 2, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Hermanos, esto significa que no hay ningún poder que pueda amenazarnos. No hay ningún poder que pueda causar temor en nuestras vidas. Llámese Nerón como el emperador de primer siglo, llámese la cultura hostil, la presión social, llámese como se llame, ya ha sido derrotado. Ha sido derrotado en la cruz. Esto no significa que esos poderes no puedan hacernos daño temporalmente. Claro que sí, nos pueden hacer daño temporalmente, pero no tienen autoridad sobre nuestro destino final. No lo tienen. Y Jesús mismo estableció ese principio en Mateo 10, versículo 28, cuando dijo, y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer del amor, perdón, que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿A quién tenemos que tenerle nosotros temor? ¿A la gente o a Dios? Tenemos que tener temor de Dios, porque el antídoto bíblico al temor no es la ausencia de miedo, sino es tener temor, pero direccionarlo de la manera correcta. ¿Y cómo lo direccionamos de una manera correcta? Cultivando reverencia apropiada hacia Jesucristo, reconociendo a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas. Y entonces todos los demás temores se van a redimensionar. Cuando nosotros vemos todas las amenazas, todos nuestros problemas, todas nuestras situaciones desde la lente de la cruz, nosotros nos damos cuenta que para Dios son tan pequeños, tan pequeños. Un profesor puede afectar nuestra calificación, sí, pero no puede tocar nuestra justificación delante de Dios. Un problema con nuestro empleador puede ocasionar un despido o puede quizás controlar nuestro salario, pero jamás va a poder alterar el estatus que tenemos en Dios como hijos de Él y coherederos junto con Cristo. Jamás. Entonces nos pueden afectar, sí, pero no van a afectar lo que Dios ha decidido para nosotros. En Romanos 8:31 nosotros leemos, si Dios es con nosotros, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y la pregunta de Pablo no implica que no va a haber oposición. Yo no estoy diciendo esto, porque a veces vendemos un evangelio donde le decimos a la gente, venga Cristo y se le acabaron los problemas. No, no se trata de eso. Porque Pablo enumera tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro y espada. O sea, no está diciendo que no, vengan, que los problemas se van a acabar. O sea, lo que Pablo está diciendo es que ninguna de esas cosas, ninguna de esas situaciones nos pueden separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que está diciendo Pablo. No es una promesa de comodidad, sino que es una promesa de permanencia.
Aunque estemos incómodos, aunque estemos pasando por situación, por sufrimiento, por calamidad, eso nos debe permitir a nosotros permanecer en Dios. Los problemas nos deben fortalecer en el Señor, nos deben ayudarnos a aferrarnos a Él. Pero en ocasiones, cuando vienen las situaciones difíciles, lo primero que hacemos es huir de la presencia del Señor. Y ya no queremos orar, ya no queremos ir a la iglesia, ya no nos queremos juntar con los hermanos. Queremos huir de la presencia de Dios, como hizo el profeta, después de haber matado a todos esos falsos profetas. Queremos huir, pero el Señor dice que no, que debemos permanecer en Él. Porque los poderes de este mundo pueden alterar nuestras circunstancias, pero jamás pueden frustrar los propósitos que Dios tiene para nosotros en Cristo. Jamás lo van a poder hacer, hermanos. Un ejemplo en la Biblia que a mí siempre que lo leo me anima, y espero que cuando usted esté pasando por una situación difícil, usted se acuerde de este pasaje, y está en Daniel, y es cuando Daniel y sus amigos pusieron en juego su carrera política y posiblemente su propia vida, cuando Sadrach, Mesach y Abednego enfrentan el horno de fuego. Y ellos hacen una declaración que encapsula perfectamente lo que significa santificar a Cristo como Señor. Daniel capítulo 3, versículos 17 y 18 dicen: ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hacen, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Y es que esta confesión tiene dos elementos cruciales. Primero, ellos están reconociendo el poder de Dios cuando dicen puede librarnos. Ellos no dudan de la capacidad de Dios para intervenir. Ellos no están declarando, decretando y diciendo que ellos van a entrar en el nombre de Cristo Jesús, porque en el nombre de Cristo Jesús hay poder, como hace mucha gente. No están diciendo eso. Ellos están diciendo vamos a entrar, porque nosotros creemos y estamos convencidos que el poder de Dios es suficiente para rescatarnos de este lugar. Pero no solo dicen eso, sino que luego dicen, ¿y si no lo hacen? Su obediencia a Dios no dependía de los resultados. Nuestra obediencia a Dios no depende de si Dios nos sana, nos rescata o nos da lo que nosotros queremos. No depende de eso. Nuestra obediencia a Dios debe ser eterna, debe ser permanente, incondicional. Y debemos hacer todo lo que Él nos llama a hacer. Porque eso es lo que Pedro precisamente está diciendo cuando habla de santificar a Cristo como Señor de nuestras vidas. No significa que Jesucristo es mi Señor cuando me conviene, cuando me interesa, mientras que me proteja, mientras que me dé las cosas, mientras que no vengan las consecuencias de mis faltas y de mis pecados. No. Lo que significa es que Jesucristo se convierte en el Señor incondicional de mi vida. Y yo estoy dispuesto a dejarme gobernar por Él. Y lo voy a obedecer en todas las cosas que Él me pide. En todas. Pero eso cuesta, hermanos. Cuesta. Porque nosotros queremos hacer las cosas que a nosotros nos gustan. Y queremos que Dios se convierta en nuestro sirviente. Y levantamos oraciones pidiéndole cosas a Dios y no terminamos diciendo si es tu voluntad. Es como que si Dios estuviese obligado a darnos todas las cosas que nosotros queremos y que nosotros necesitamos. Él sabe lo que nosotros necesitamos y nos va a dar lo que necesitamos. Pero nuestra concepción, nuestra percepción de las cosas necesarias en nuestra vida es totalmente diferente a lo que Dios piensa. Totalmente diferente. Cuando nosotros enfrentamos la presión de la cultura, que nos obliga o nos lleva a comprometer nuestra fe, el señorío de Cristo nos tiene que proporcionar una perspectiva de la vida eterna. Y eso tiene que relativizar las amenazas temporales. Nosotros no debemos, hermanos, ceder a nuestros principios por quedar bien con nadie, por quedar bien con la cultura, para encajar en un grupo de personas. Nosotros no podemos minimizar las consecuencias de nuestros actos.
porque van a venir las consecuencias. Y muchas veces las consecuencias vienen y son irreversibles. Conozco personas que han terminado en sillas de ruedas. Pues conozco personas que han terminado en la cárcel. Consecuencias irreversibles. Consecuencias que traen un dolor inimaginable a las personas que les rodean, a sus familias. Todo por encajar con un grupo de personas. Las consecuencias pueden venir a nuestras vidas cuando nosotros decidimos seguir al Señor, cuando decidimos obedecerle. Podemos perder nuestros trabajos por desobedecer a un jefe. Podemos enfrentar el rechazo social porque nuestros amigos no quieren salir con nosotros porque les parecemos aburridos. Podemos sufrir persecución en el trabajo, en el colegio, porque nosotros somos diferentes. Yo no estoy diciendo que estas cosas no van a pasar. Pueden pasar, claro que sí. Lo que yo estoy diciendo y lo que está diciendo Pedro es que ninguna de esas dificultades tiene el poder para alterar nuestra posición en Cristo. No tienen el poder para alterar ni nuestra identidad ni nuestro destino eterno en Dios. No tienen ese poder. Por eso nosotros necesitamos trabajar en nuestra identidad. Porque si usted no tiene su identidad clara, si usted no sabe quién es en Dios, cualquier viento de doctrina y cualquier pensamiento de hombre lo va a llevar por el mal camino. El resultado del señorío de Cristo es una libertad. Y en ocasiones es paradójica porque tenemos libertad para hacer el bien, aunque ese bien traiga consecuencias. Tenemos libertad para hablar la verdad. Y aunque la digamos en amor, puede ser no bien recibida. Tenemos libertad para hacer todas las cosas, sabiendo de que no todas las cosas nos convienen. Tenemos libertad para amar a las personas, aunque no recibamos el mismo amor que nosotros damos. Y esa libertad que tenemos no nace de la ausencia de problemas, ni de la ausencia de consecuencias, ni de dificultades, sino que nace de la confianza que tenemos en Dios. Esa confianza que nos lleva a creer ciegamente en aquel que tiene el poder y la autoridad sobre todas las cosas. Aquel que nos ha permitido y nos ha llevado a determinarnos a seguir a Jesucristo, a obedecerle en todas las cosas, aunque no nos rescate de las dificultades, aunque no nos dé la sanidad que estamos pidiendo, aunque no nos provea las cosas que nosotros le pedimos, aunque nuestros parientes, cónyuges o familiares no cambien, aunque no se conviertan al Señor. Estamos dispuestos a recibir a Cristo como Señor de nuestras vidas, a pesar de no recibir lo que queremos. Y ahí es donde está nuestro problema, hermanos. Ahí es donde está nuestro problema. Porque nosotros estamos acostumbrados humanamente a las condiciones. Y nos pasan en las relaciones. Los maridos estamos llamados a amar a nuestras esposas incondicionalmente, independientemente como nuestras esposas se porten. Y las esposas están llamadas a amar y a respetar a sus maridos incondicionalmente, independientemente de cómo se porten. La Biblia dice que aquel que es amigo se debe mostrar más que un hermano, pero nuestra amistad depende de cómo se comporta la otra persona. Si la otra persona hace algo que a nosotros no nos gusta, entonces como que no, esta amistad no me conviene. Permítanme terminar con las palabras de Miqueas. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Hermanos, cuando hemos perdido la voz en la cultura, lo que nosotros hacemos y la forma en la que nosotros lo hacemos importa. E importa muchísimo. Porque todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, lo que digamos, debe tener un objetivo, un único objetivo,
glorificar a Dios. Solamente glorificar a Dios. Porque solo de esa manera vamos a poder anunciar las virtudes de aquel que nos rescató de la oscuridad, de las tinieblas, hacia su luz admirable, en una sociedad que ha cerrado sus oídos y que no nos quiere escuchar. Solamente mostrándole a las personas que el poder de Dios es suficiente para transformar las vidas, mostrándole a las personas el amor de Dios, mostrándole a las personas la generosidad, mostrándole a las personas la misericordia, es que nosotros vamos a poder abrir esos oídos. Porque cuando alguien decide no escucharle, por más que usted le obligue, no le va a escuchar. Así que mis hermanos, que este es el mensaje de Dios para nosotros esta semana, para que nosotros podamos meditar en él. ¿Qué estamos haciendo para proclamar el Evangelio? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Y que nosotros podamos meditar y reflexionar en ello.